Intentaron poner un bozal legal sobre este tema. Esta historia no comienza ahora, ni con la muerte de Kenia, ni con la muerte de Pupi. Esto va desde la elefanta Kenia hasta el chimpancé Stoti. Sí, está todo recontra enredado, pero murió en libertad. Lejos de eso, la realidad, arrancan con elefantes que no han tenido tanta prensa. Pero bueno, lo más seguro es que me lo quieran bajar al video. Esta novela arranca en Tennessee con Carol Buckley. Esta maravillosa mujer inicia un recorrido como rescatista de elefantes. En ese momento no había santuarios ni nada por el estilo, menos elefantes. Se enamora profundamente de Tarra, una elefante muy peculiar, quien más adelante toma un protagonismo de película. Carol se pone en pareja con Scott Place, que es el actual director del cementerio de elefantes en Brasil. Bueno, ya una vez que estaban en pareja, él la convence de vender el santuario a una fundación con la falsa promesa de que ella iba a seguir teniendo el protagonismo de presidenta y tomando decisiones. Luego se pudrió todo con esta relación. ¿Por qué? Porque Scott la engaña con la mano derecha de Carol, su amiga, pero en ese engaño, en el medio de esa infidelidad, tuvieron la mala suerte de que este chabón con esta amiga estaban cometiendo el acto de infidelidad y un elefante se entromete y la mata a la chica. O sea, hay una gran crisis en el lugar. Él negocia con esta fundación para limpiar a Carol y sacarla de su propio centro. Tarra, su amada elefanta, queda en el medio y en manos de Scott. Juicios interminables, imagínense la desesperación de Carol porque en el medio Scott ha eutanasiado, sacrificado a más de 10 elefantes aproximadamente. Nunca se supo por qué. Carol, después de muchos años, de mucha lucha y hasta ese muy poquito relativamente, se reencuentra con Tarra, gana el juicio y se reencuentra con ella. En el medio, esta mujer maravillosa que es Carol crea en Asia un proyecto para ayudar a los elefantes usados para trabajar. Desde que Scott limpia a Carol del santuario en Tennessee, ese santuario pasa a ser una corporación. Scott y su actual pareja, en ese momento era una voluntaria, no se sabe por qué abandonan esa corporación. Dejan el negocio de los elefantes, por así decirlo. Mientras tanto, en Brasil existía la problemática sobre los elefantes de circo y una mujer, Julia Machado, crea un santuario en Brasil, el actual santuario de elefantes que hoy se conoce como el cementerio de elefantes. La misma, sin saber los antecedentes de Scott, le pide que la aconseje. Fue un grave error, ya que repitió de nuevo el mismo patrón de adueñarse del lugar, limpiar a Julia, prácticamente lo mismo que hizo con Carol. Bueno, llegan las dos primeras elefantas, Maya y Ida. Gira muere a los pocos años de llegar al santuario. Supuestamente Scott dice que murió atascada. Primera alarma. Se dice que Scott altera los resultados de análisis de sangre. La realidad aparentemente es que la elefanta muere por una enfermedad local que no está declarada, es gravísimo, que es la leishmaniasis. Al poco tiempo llevan a Ramba, desde Chile, con 52 años. Pese a las advertencias de los especialistas que no aconsejaban su traslado, a los 2 meses de llegar, denuncias locales dicen que muere por leishmaniasis. Segunda alarma gigante. Y ahí comienzan a meterse con los elefantes que estaban en Argentina. Acá también se mete una organización suiza llamada Franz Weber, que no es bien reconocida en Europa,
y se instala en Argentina a través de, ojo, Alejandra García, quien comienza a recorrer todos los zoológicos con la intención de cerrarlos y vaciarlos, ofreciendo a cambio un zoológico virtual carísimo, de muy poco acceso o para gente de mucho dinero. Y ahí Alejandra García trae a Scott y comienza la matanza de elefantes de Argentina, porque así se llama, la matanza de elefantes. La primera víctima es Pelusa, con 43 años, estaba en La Plata y con una enfermedad en sus patas típica de la especie, y ella recibía sus tratamientos específicos con profesionales, pero ellos, Scott, le cambian todo por terapias alternativas, homeopatía, la hacen adelgazar innecesariamente. Ahí tenemos la imagen de Pelusa antes y después, y ella ya directamente en decadencia. Los entrenamientos, estos entrenamientos para los traslados suelen ser muy estresantes, muy exigentes, excesivamente estresantes para los elefantes y no lo manejan bien. Ya se sabe que son bastante brutos en ese sentido. Los entrenamientos lo hicieron con alambrados para que ella entre al transporte, y hoy se sabe que murió eutanasiada por Scott porque quedó enganchada en esos alambrados. Después siguen con Mara de Palermo y el famoso entrenamiento. Mara estuvo mucho tiempo enferma y cuando Fauna Nación, el intento de inspección en Brasil, no tuvieron acceso a Mara. Supuestamente está viva, pero no la vieron. La inspección no pudo ser completada. El resultado de esa inspección fue devastador. Así y todo deciden llevar a Pocha y a Guillermina, madre e hija, y que tenían un vínculo muy muy fuerte con Tami, el macho. Bueno, cabe destacar que los elefantes crean vínculos muy estrechos. Los entrenamientos de Pocha y Guillermina, que Guille es la primera elefanta asiática nacida con éxito en Argentina, porque es muy complicado la reproducción de los mismos en cautiverio, fue excesivamente estresante ese entrenamiento, y una de ellas estuvo a punto de escaparse. Cuando ambas llegan a Brasil con tuberculosis, aparentemente lo dejaron bajo cuerda para poder hacer el traslado, pero tenían conocimiento de que iban con tuberculosis. Y personas que trabajaron allí contaban que había un gran grado de estrés por parte de Guillermina, que no se acostumbraba a las otras elefantes. Pocha, la mamá, a los 5 meses de llegar muere, y su hija, según los que trabajaron allí, afirman que estaría sufriendo bastante. Otra muerte más. Mientras tanto, en Brasil muere Lady. Quienes trabajaban ahí afirman que la tenían apartada porque era una especie de juguete personal de la pareja de Scott. Le terminan aplicando eutanasia. Pese a todo esto y a la falta de claridad de los análisis de las muertes, deciden llevarse más elefantes. No sé si se dieron cuenta que jamás ponen las causas de las muertes oficiales. O sea, miles de alarmas encendidas y todo el mundo diciendo por lo menos murió en libertad. Bueno, y ahí Scott tenía en vista a 2 elefantas africanas que quedaban en Palermo, Pupi y Cookie, quien muere en el entrenamiento. Y los elefantes que quedaban en Mendoza, Tami, que era asiático, y encima ya estaba en una decadencia alarmante por la separación de Pochi y Guillermina. También terminan muriendo en el famoso entrenamiento. Pero bueno, también tenía en vista a Kenia. Cuando por fin logran llevarse a Pupi, quien muere a los 5 meses, y a Kenia, muerta también ahora, hace poquito, algo que hace muchísimo ruido. Normalmente los transportes de elefantes se realizan por avión, pero pese a que cada elefante recauda muchísimo dinero, dicen que Scott es bastante tacaño. Entonces, ¿cómo los transporta? En camión durante 6 días. El entrenamiento es estresante, el viaje es estresante, llegar y que no haya especialistas que las traten como individuo, también como especie, pero como individuo, con su historia, con sus vínculos. Bueno, es una sopa bastante letal para ellas. Pupi y Kenia eran elefantas africanas. Me atrevo a preguntar qué pasa con el marfil. Los responsables directos: Alejandra García, Leandro Fruitos, de Franz Weber,
sin personería jurídica acá en Argentina, principalmente apoyados por la periodista Isabel del Monococo, que se entiende que últimamente el gobierno de Brasil no quería recibir a Kenia ni a Pupi. Obviamente Scott sí. Isabel habría agilizado este trámite por amistades políticas con la hija de Scioli. Geraldine Vidal y Pablo Javer, antes que vendían animales, ya después no se pudo vender más animales, por suerte, y lo único que le quedó es exportar animales y hacer un negocio con esos traslados. Por eso todos los animales que ustedes dicen hay que trasladarlos, es un bolsillo llenado para este señor. Todos los famosos traslados de Argentina los hizo este hermoso negocio y se volvió millonario. Juicio entre mi mamá, Alejandra Juárez, una demanda criminal que le hizo Scott Bley, Alejandra García, Leandro Fruitos contra nosotras al publicar sobre lo que estaba pasando en el santuario en ese momento. Pese a las pruebas y las investigaciones que presentábamos, obviamente no se llegó a ningún lado, se desestimó y nos intentaron poner un bozal legal sobre este tema. Nosotros sacábamos toda la información, de la información que ellos mismos publicaban. ¿Por qué? Porque Alejandra Juárez en Argentina comenzó a oponerse a este lugar, ya que lo investigó hablando con Carol Bucle y generó un vínculo con ella, quien le contó toda la verdad. Bueno, y como ahora se les acaba todo el curro de los elefantes, no quedan elefantes vivos, van por el chimpancé Stoti. Generan dinero con estos famosos traslados, de los cuales nadie más supo qué pasó con todos los animales que se trasladaron a cualquier lado y revolearon. Todo está conectado. Los argentinos somos los pavos que seguimos creyendo en la falsa libertad en vez de preguntar a profesionales, especialistas sobre el tema. No investigan a dónde van los animales. No murieron en libertad, no murieron por el cautiverio. Murieron por un pésimo manejo y porque alguien se llenó el bolsillo de plata.